nos guste o no nos interese. Entre comillas es un término poco utilizado en su excepción concreta, que significa o tomar en concreto o tomar en la forma más cercana a la idea, o poner en duda si se quiere. Entre comillas porque la política es así, la política es la interpretación del momento. Hoy es verdad, mañana no sabemos. Por lo pronto, entre comillas hay que ponerlo todo, porque son esas las decisiones que nosotros tomamos, sobre la información que tenemos en este momento, y ahí debemos de aplicarlo. Por eso la motivación del programa, análisis para saber el momento y cuánto en el tiempo podemos llegar a sostenerlo. Menudo desafío que tenemos por delante, porque tenemos que acostumbrarnos a discutir y a buscar el verdadero sentido de las palabras que se quieren utilizar. Desafío por delante que creemos y deberíamos estar a la altura. Ojalá eso sea lo que suceda y ustedes puedan disfrutar un programa en el cual en el tiempo les sirva como base de datos o como sustento para poder argumentar a favor o en contra de una posición, pero siempre sabiendo de que lo que planteamos es que la sociedad tiene que ser pensada como un río. Hay dos que pueden parecer muy contrapuestas, pero lo cierto es que lo que debemos de buscar los actores de un lado y de otro es tender puentes hacia el otro lado, porque si no hay una comunicación verdadera, ese río termina siendo una grieta más que un espacio de construcción, un espacio por el cual nos podamos nutrir. Me gustaría extenderme mucho más, pero en este primer programa vamos a disfrutar de lo que tenemos el día de hoy. Muy pronto vamos a presentar a Mario Díaz, intendente de Paysandú. Luego viene Nicolás Olivera, diputado por el departamento, y para el cierre va a estar Cecilia Botino, también diputada por el departamento. Esto es Entre Comillas. Muchas gracias por quedarse. Estoy muy gordito para ir tan atrás. Sí, perdóname que... Bueno, tómame el tiempo para hacer el corte, el primer corte cuando... Bueno, ya estoy como invitado, la verdad esto para mí es toda una gentileza, una novedad, un agradecimiento que en el primer programa me visite el intendente de Paysandú. Así que Mario Díaz, buenas noches, bienvenido. Primero que nada, desearte suerte en esta aventura que estás emprendiendo y que estás comenzando. Y bueno, obviamente a partir de tu invitación para mí era una obligación, digamos, acompañarte en este primer programa y sobre todo con esa mirada, con esa reflexión que hacías en torno, bueno, a la necesidad de promover el debate, la reflexión, el intercambio de opiniones en una sociedad que en última instancia es cómo se construye, ¿no? Cómo se construye el futuro, a partir justamente del intercambio sano y productivo de opiniones, ¿no? Opiniones que a veces se construyen a través de un relato que no necesariamente es el que vive la sociedad. Sin dudas, a veces el sistema político, podríamos decir, se enreda a veces en algunas discusiones, en algunas polémicas y en la construcción justamente de un relato que bueno, a veces no necesariamente la gente, la población, los que cotidianamente construyen, digamos, el quehacer de una sociedad, no necesariamente a veces se sienten contemplados, identificados o eventualmente, bueno, no perciben que su sufrimiento, su cotidianeidad de alguna forma se vean reflejada. Esa es parte de la realidad y bueno, yo creo que a veces el sistema político debe hacer un esfuerzo por reflexionar, por pensar y bueno, y sobre todo ver cómo se acerca bastante más a esa problemática, ¿no? Bueno, de hecho la palabra relato te habla de que tiene como base que es un cuento, ¿verdad? Es una construcción, es una idea, no necesariamente es verdad, pero se acepta como tal a partir de que todos la reproducimos. Te voy a dar una frase. La verdad se sostiene por la cantidad de razonables. ¿Qué opinas de eso? Bueno, sin duda es una reflexión. Hablar de la verdad,
la verdad yo creo que tiene que ver muchas veces con el lugar de cada uno está parado, ¿no? Muchas veces uno se pregunta, la verdad es una sola. Este, yo creo que a veces convivimos con varias verdades, con muchas verdades, y que muchas veces tienen que ver con justamente el lugar desde donde cada uno mira la realidad. Eh, es imposible separar la visión que cada uno tiene de un acontecimiento, de un hecho, de un proceso. Es imposible separarlo desde donde el lugar que cada uno lo mira, ¿no? Por lo tanto, filosofando y tratando de ser lo más preciso posible, yo creo que es discutible si existe una sola verdad, ¿no? Hablando de varias verdades, ¿no? Ya que me diste el pie. La verdad de Mario Díaz, la verdad de la Intendencia, ¿cuánto hay, cuánto podemos construir a partir de ahí? Yo creo que es una verdad que está construida sobre la base de un proyecto político. Sin duda, esta es una intendencia que responde a una fuerza política, el Frente Amplio, que inició y encabezó en su momento el compañero Guillermo Caraballo, a quien tuve el privilegio de alguna forma de acompañar durante todo este proceso. Y bueno, me tocó en la última etapa, producto de ocupar un lugar en su suplencia, digamos, me tocó en esta última etapa completar ese periodo de gobierno en una culminación que se extendió bastante más de lo que inicialmente preveíamos, producto de esta emergencia, de esta pandemia, pero que bueno, estamos tratando de alguna forma de desarrollarla, de llevarla adelante, obviamente a partir de las bases que se construyeron en estos casi 5 años. En julio estaríamos cumpliendo los 5 años de asunción de este gobierno. Y obviamente también cada uno tiene sus perfiles, sus sensibilidades, sus énfasis, y bueno, no es que uno intente dejar ninguna huella ni nada por el estilo, pero obviamente a la hora de llevar adelante una gestión, esas cosas también están sobre la mesa, ¿no? Es la continuidad de un proyecto, pero también con esas sensibilidades propias de cada uno, ¿no? Si yo te dijera, como en el principio, ¿no? Que se trata de tirar puentes de una orilla a la otra para lograr esos acercamientos y poder construir la unidad. ¿Qué verías vos del otro que crees que él ve negativo tuyo? ¿Qué es lo que impide? Te le cambio la pregunta. Sí. ¿Qué impide que el otro se acerque a vos? Uno en general trata permanentemente de tender puentes. Uno no se cree, digo en lo personal, por lo menos no me creo, nunca me creí dueño de la verdad. Uno tiene obviamente convicciones, tiene principios, tiene ideas y tiene una visión de cómo deben ser las cosas y de cómo se debe, cómo se dan las soluciones eventualmente para una situación concreta. Yo creo que uno se tiene que acercar a eso siempre con una mirada de mucha humildad, ¿no? O sea, si uno realmente tiene vocación de construir y de tender puentes, tiene que hacerlo con mucha humildad y justamente asumiendo que uno no es el dueño de la verdad, que no hay una verdad única y que por supuesto puede haber distintas miradas. Uno trata de trabajar de esa manera. Por supuesto que en el sistema político eso es difícil, eso no es fácil, porque uno ve lo que pasa, por ejemplo, en la Junta Departamental o en el propio debate político, y bueno, cada hecho que pasa siempre está teñido de la mirada de cada uno, ¿no? Uno ve, por ejemplo, como hechos tan dramáticos y dolorosos como les ocurrió el fin de semana pasado, llevaron a que, bueno, cada uno opinara en relación a los mismos, muchas veces tratando de una forma muy mezquina de sacar algún provecho en torno a la interpretación que hacían de ese mismo hecho, ¿no? Entonces, yo creo que uno hay que hacer de la actividad política una actividad bastante más, que tenga una mirada un poquito más elevada, ¿verdad? Y que nos permita saltear ese tipo de lógicas que yo creo que son muy negativas, ¿no? Son muy negativas la generación de esa visión tan maniquea, ¿no? Eso no quiere decir que no haya distintos proyectos ni distintas visiones de país, por supuesto que las hay, pero digo, en circunstancias como las actuales, yo creo que es imprescindible tener una capacidad para tender puentes, como los ha hecho nuestra fuerza política, e intentar poner sobre la mesa alternativas y caminos de solución y, bueno, eventualmente encontrar algún punto que nos una y que nos permita encontrar un camino común, ¿no? Hablando de proyectos desafiantes, ya considero desde el lugar que ocupo que conducir la Intendencia de Paysandú debe ser muy desafiante, pero el desafío está en sostener, digamos,
una dinámica de proponer, ¿verdad? De mantenerse a la vanguardia de la propuesta para dirigir este departamento. ¿Qué proyectos tiene en este momento más importante, digamos, más relevante que podamos comentar hoy? Claro. Nosotros estamos, por un lado, completando el periodo de gobierno y terminando algunas obras emblemáticas que teníamos por delante. Paralelamente, esta finalización del periodo de gobierno nos encontró en estas circunstancias, digamos, de una pandemia mundial, que está trayendo, por supuesto, consecuencias desde el punto de vista sanitario muy fuerte, por suerte y en parte también por la gestión, digamos, que se ha venido haciendo de la misma en nuestro país. Los impactos desde el punto de vista sanitario no han sido tan profundos como lo están siendo en otros países, ¿no? Basta con mirar a nuestros vecinos, en particular a Brasil, el impacto que está teniendo. Ahora, paralelamente o en forma concomitante, esos impactos sanitarios están dejando también, por las medidas que ha habido que tomar, impactos muy potentes desde el punto de vista económico y social, ¿no? Hace un rato, hace media hora, hablaba con Ramón Ruiz, uno de los representantes sociales, digamos, en el Banco de Previsión Social, por los trabajadores, y estábamos analizando justamente las cifras de cantidad de solicitudes de seguros de desempleo a nivel del país, a nivel particular de Paysandú, y bueno, y las cifras son realmente preocupantes, ¿no? Dramáticas, diría yo. Obviamente hoy, en el día de hoy, me reuní con empresarios vinculados a la actividad del catering y de los eventos y de las fiestas, y bueno, hace 3 meses que están sin generar ninguna actividad y por lo tanto sin generar ningún ingreso. Tuvimos una reunión también con la gente vinculada a los complejos termales y también están en la misma situación, desde hace 3 meses sin generar ningún ingreso. Entonces, ante este escenario, ante esta realidad, nosotros como gobierno departamental, justamente y en la línea de lo que tú decías, ¿no? O sea, tratando de tener iniciativas y de ser capaces de ver cómo pensamos las herramientas que nos permitan esos efectos, esos impactos, tratar de superarlos de la forma más rápida posible y sobre todo que tengan un menor impacto desde el punto de vista de la destrucción de puestos de trabajo. O sea, acá una de las principales consecuencias de esta epidemia, la CEPAL estima el incremento de la desocupación en América Latina en no menos de 12 millones de personas, no menos de 12 millones de trabajadores en América Latina van a perder su empleo por esta emergencia. Está hablando de un crecimiento de la pobreza en nuestros países en América Latina de más de 30 millones de latinoamericanos van a pasar a ser pobres por sus ingresos a partir de esta emergencia. Entonces nosotros como gobierno departamental no podemos permanecer omisos y ausentes por más que nos vayamos en 5 o 6 meses. Entendemos que es necesario y tenemos una enorme responsabilidad en ese sentido como gobierno departamental, presentar iniciativas y presentar propuestas que de alguna manera intenten atenuar o mitigar los impactos de esta emergencia, impactos, como decíamos, vinculados a esos temas. Y bueno, y en ese sentido es que hemos presentado a la ciudadanía y al sistema político algunas herramientas, algunas vinculadas, bueno, a exoneraciones, a empresas muy afectadas por la emergencia, de manera de reducir, digamos, el esfuerzo económico de las empresas. Y otras tienen que ver con un proyecto, digamos, más vinculado al desarrollo del departamento, aportar una mirada de hacia dónde creemos nosotros que debe poner las baterías el departamento en los próximos años, y que obviamente para eso requieren inversión y requieren obviamente un endeudamiento, y bueno, así se lo presentamos a la sociedad, a todos los partidos políticos y a los actores sociales del departamento, a los efectos de que, bueno, sea la sociedad en su conjunto la que en última instancia opine de su punto de vista y en última instancia construya, digamos, la salida, digamos, del departamento en relación a esta emergencia, ¿no? O sea que no es un proyecto cerrado, está en construcción todavía. Sin dudas, así se los presentamos y de hecho nos reunimos con todo el sistema político del departamento, los presidentes de todas las colectividades, los representantes en la Junta Departamental, los 3 diputados, y obviamente se lo planteamos. Esto es lo que nosotros creemos, esto es lo que nosotros pensamos. Y no es una propuesta arbitraria ni surge, digamos, en forma espontánea. Es producto de una reflexión que se viene realizando desde hace muchos años, que tiene que ver con, por ejemplo, el Plan Paysandú, que implica un plan de ordenamiento del punto de vista territorial del departamento. Un momento el Paysandú que queremos, que tenía que ver y que intentaba de alguna forma reflexionar en forma colectiva con la sociedad, con los actores sociales, en torno a hacia dónde debe ir el departamento desde el punto de vista de su desarrollo económico. O sea, todavía queda en la cabeza de los sanduceros, sobre todo en los mayores, quizás los jóvenes todavía no lo viven de la misma forma,
pero queda en el imaginario, bueno, la visión de lo que fue ese Paysandú industrial vinculado al desarrollo económico de la década del 30, del 40, del siglo pasado, que sin duda generó un crecimiento económico muy significativo, está vinculado obviamente a una política general que se desarrolló en el país, que tenía que ver con la sustitución de importaciones, y obviamente está vinculado también a la visión y a la actitud emprendedora de muchos de los empresarios sanduceros que pusieron recursos e invirtieron, digamos, para generar empresas en el departamento que generaron muchas oportunidades de trabajo. Por algo Paysandú fue la segunda ciudad industrial del país en determinado momento, y fue una de las ciudades con los mejores niveles, los mejores indicadores desde el punto de vista socioeconómico, ¿no? En cuanto a equidad, en cuanto a acceso a determinados bienes. Era una sociedad que, digo, prácticamente no tenía ni grandes barrios residenciales ni grandes barrios marginales. Era una sociedad muy igualitaria. Y bueno, ese imaginario, esa historia, digamos, que tiene que ver con nuestra historia, con nuestra tradición, digamos, como departamento y como ciudad, está muy arraigado. Y bueno, pero el mundo cambió, la realidad cambió. Hoy, entre la globalización, la creación de las nuevas cadenas globales industriales, ¿no? Donde vos hoy te encontrás con que un producto que lo estamos viendo hoy acá terminado, de repente una parte del mismo se realizó, la tecnología se desarrolló en los países desarrollados, una parte del mismo se desarrolló en China, otra en Tailandia, en fin. Eso generó que ese Paysandú industrial, ese Paysandú pujante, cambió. Hoy el nuevo orden internacional, la nueva distribución internacional de trabajo llevó a que Paysandú fuera perdiendo cada vez más posibilidades y bueno, todas sus grandes fábricas vinculadas desde las textiles, en fin, las vinculadas a la industria alimenticia, han ido perdiendo peso. Por eso nos parece que es imprescindible como departamento pensar un norte, pensar hacia dónde vamos, pensar cuáles son las líneas de desarrollo que el departamento debe ir construyendo para, en función de eso, trabajar todos juntos. La teoría, perdón Mario, la teoría del mercado interno, la posibilidad de que entre nosotros mismos nos salvemos ante la pregunta de la robótica, la pregunta de los mercados tan abiertos, el efecto que tuvo toda esta guerra comercial entre Estados Unidos y China, que también nos terminó afectando. Está bien, el coronavirus vino a tapar eso, ¿no? Pero claro, se notaba que los mercados se iban a resentir. ¿Qué pasa? ¿Nos salvamos entre nosotros? Yo creo que el mercado interno, sin duda, o sea, tener un mercado interno potente, tener capacidad de consumo de la población siempre ayuda al desarrollo de determinado tipo de actividades. Yo creo que la industria no se salva con mercado interno solamente, ¿no? O sea, lo que creo sí es que hoy hay que pensar con otra mirada, ¿no? Hoy justo leía, hay un informe de la CEPAL ahora recientemente, digamos, en relación a todas las consecuencias de la emergencia. Y hoy como que de alguna forma se pone sobre la mesa la discusión en torno a esa distribución internacional de trabajo que te hacía referencia, ¿no? ¿Por qué? Porque esta emergencia trajo, por ejemplo, desnudó algunas debilidades que ese sistema tiene, ¿no? Por ejemplo, requerimos y necesitamos insumos médicos, insumos vinculados a la atención de la emergencia, y nos encontramos con que la mayor parte de los mismos se fabrican en determinadas zonas del mundo. Y esas zonas del mundo concentraron el consumo de los mismos y prácticamente el resto de los países se quedaron sin poder abastecerse de esos productos. A eso se suman las dificultades de comunicación, la reducción significativa de los medios de transporte, ¿no? O sea, los vuelos hoy prácticamente se han reducido a su mínima expresión. Entonces eso está llevando a repensar en algunos ámbitos, ¿no? La necesidad de pensar, por ejemplo, la integración con otra mirada y pensar de repente en cadenas, digamos, de productivas más vinculadas a la región y no tan distantes y lejanas como las que teníamos hasta este momento. Pero siempre pensando también en un mercado que debe ser necesariamente regional. Es muy difícil pensar en un mercado tan pequeño como el nuestro, el desarrollo de industrias competitivas, ¿no? Por eso yo creo que todo esto, quizás, entre todo lo negativo que está trayendo aparejado, está trayendo también como un elemento, a mi juicio positivo, la necesidad de reflexionar y de repensar en buena manera, de buena forma, todo lo que era el proceso, el desarrollo económico que hemos venido teniendo hasta este momento, ¿no? Intendente, dijo integración y regional. Para un sanducero lo primero que se le viene a la mente, y si usamos el río de ejemplo, pensar Entre Ríos, Colón. Exacto. ¿Qué tema el del puente? Sin dudas. Yo creo que el puente tiene que ser un puente que nos une, no que nos divida, que nos separe. Obviamente
el comercio sanducero hoy se está viendo beneficiado por el hecho de que el puente esté cerrado. Es una paradoja, es una contradicción que en un momento de emergencia hoy el comercio se está viendo beneficiado, y yo me reuní con los distribuidores en Paysandú, con los mayoristas. Todos reconocen un crecimiento significativo de su actividad comercial. O sea, el impacto negativo de la emergencia se atenuó y fue menor, producto de que la gente que mantiene un nivel de consumo aceptable está consumiendo todo en el departamento. Ahora bien, el puente es un lugar vivimos en una ciudad frontera y por lo tanto el tránsito debe permanecer. Una vez que se termine la emergencia debe permanecer. Entonces yo creo que el desafío para el comercio sanducero, yo así se lo transmití y estamos tratando de trabajar en alguna herramienta que nos permita buscar alguna alternativa. Yo creo que el desafío, como les decía, es acortar la brecha de precios que tenemos hoy con nuestros vecinos de Colón. ¿Qué quiere decir esto? Hoy los mismos distribuidores reconocían una brecha de precios del orden del 40% de determinados productos entre lo que se paga en Paysandú y lo que se paga en Colón. Yo creo que no se puede pensar en una lógica de 0 kilo porque sería insostenible. Hay que pensar en un esquema que nos permita que algunos productos, por supuesto que no todos los que se consumen, pero sí que haya una canasta de productos de alimentación, de higiene personal, de limpieza, que eventualmente obtenga por parte de los distribuidores una reducción de sus márgenes de ganancia, una reducción también de sus costos a partir de la negociación con sus proveedores, y eventualmente se negocie también con el gobierno, si esa canasta la terminamos de establecer y definir con precisión, una exoneración de impuestos a esa canasta de productos, de manera que lo que hoy en Paysandú sale un 40% más caro que en Colón, salga por lo menos un porcentaje bastante menor, y que la tentación a cruzar a comprar ese tipo de productos ya sea bastante menor. Ese es el objetivo. No volvemos a subsistencia entonces. No, por lo menos no está sobre la mesa como una alternativa. Lo que sí está la posibilidad de pensar, como te decía, en una canasta sobre la base de esos productos que son imprescindibles, que nos permita llegar con ellos a un precio competitivo con el precio que se ofrece en la vecina orilla. Intendente, cuando pensamos el programa y el segmento nos iba a dar el tiempo para muchas cosas. Ahora nos están pidiendo que empecemos a cerrar. Un minuto para el campo. Nuestro interior profundo, ¿cómo está Paysandú allá? Yo creo que dentro de todo es un sector que, más allá de algunos en particular, no es de los que se ha visto más afectado, ¿no? Por supuesto, el sector vinculado al agro es un sector que está muy expuesto a los vaivenes de precios y demás. Toda esta situación de emergencia ha traído una retracción del consumo a nivel global, y eso sin duda también está impactando, ¿no? Hay sectores, por ejemplo, vinculados a la forestación, no la forestación dedicada a la fabricación de pasta de celulosa, sino la forestación más vinculada a la producción industrial, que está sufriendo, por ejemplo, la ausencia de adquisiciones y de compra por parte de los mercados chinos y los grandes fabricantes de muebles. Entonces digo, todo eso hoy está impactando, pero creo que de cualquier forma, si uno mira globalmente lo que es la sociedad, no es el sector que hoy esté más complicado desde el punto de vista. Sí sabemos que hay otras áreas más vinculadas a la industria, vinculada a los productos primarios, que sí está más complicada. Pero bueno, nosotros por supuesto que siempre tratamos de tener una mirada global y aportar desde nuestro punto de vista, estar siempre cerca también del que produce, ¿no? Mario Díaz, intendente de Paysandú, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por venir a nuestro primer programa. Nos estamos viendo. Por supuesto, y un gusto como siempre, Julio, a las órdenes.